Bautista Betel fue iniciada por el Centro Bíblico Bautista aproximadamente entre 1974 y 1976. La obra se inicia con el nombre de anexo número 1. Fue Francisco Maguiña, en aquel entonces pastor del Centro Bíblico Bautista, con el apoyo del joven Wilson Fernández, copastor del Centro Bíblico, que toma la iniciativa de organizar una campaña por Semana Santa, quienes invitan a predicadores y lo realizan en el anexo número 1, la cual funcionaba en la casa del hermano Francisco Bellido, como nos manifestaba hace un ratito el pastor Sixto, ¿no? O sea, esto está pegado más o menos a la realidad. El primer pastor del anexo número 1 fue el pastor, efectivamente, Sixto Castro, que lo tenemos aquí, al cual le pido por favor un fuerte aplauso para el pastor y que Dios lo siga bendiciendo. Dios le bendiga, pastor. De verdad, para nosotros es un enorme privilegio tenerlo aquí con nosotros. Entonces, el primer pastor que tuvo la Iglesia Bíblica Bautista Betel fue el pastor Sixto Castro, quien contaba con el apoyo de jóvenes como Walter Morán. ¿Lo recordará usted, pastor? El pastor que hoy es pastor Walter Morán, Moisés Surco, Richard Chávez, José Apaza, siempre con la dirección del pastor Maguino. Posteriormente, con el alejamiento del pastor Sixto Castro, la obra fue tomada por el hermano José Apaza. Luego, la obra tuvo un tiempo de cese promedio más o menos aproximadamente de 2 años. Más tarde, el nuevo pastor del Centro Bíblico le invitó al pastor Cipriano Cierto a continuar la obra del anexo número 1, que fue cambiado con acuerdo de los hermanos con la idea que le dio el pastor Cipriano Cierto, como Iglesia Bíblica Bautista Betel, el que sigue hasta el día de hoy. La obra continuó en la casa del hermano Francisco Bellido, en el grupo 17, Manzana L, sector 1. Luego se traslada al grupo 2, casa del pastor Cipriano Cierto. Allí funciona por un promedio de aproximadamente 2 años. Después de este tiempo, el pastor Cipriano Cierto encomendó a la iglesia madre, al Centro Bíblico, para que continuara la obra, por motivo de su viaje misionero a la provincia de Huarochirí. El pastor Cipriano Cierto se pone de acuerdo con los hermanos Francisco Bellido, Isidoro de la Cruz, Hilario Ramos y otros, para recibir la obra y continuar. Se reinició la obra en la casa del hermano Bellido, más o menos en el año de 1985. O sea, entre 1976 y 85 ya había una historia que contar en la Iglesia Bíblica Bautista Betel. Luego la iglesia se mudó a la casa del hermano Humberto Morote, en la avenida Modelo. Más tarde se mudó a la casa del hermano Isidoro de la Cruz. Allí estuvo la iglesia un buen tiempo. Dios bendiga al hermano Isidoro y a su familia que alojó a la iglesia en ese entonces. Después de un buen tiempo de mucha oración por un terreno, cuando era imposible, Dios escuchó las oraciones de sus hijos, ya que terrenos escasamente se podían encontrar. Se pudo conseguir el terreno aquí, en la manzana D, lote 1 de las Veras de Villa, en enero de 1992. Gracias a las gestiones del pastor Cipriano Cierto y de los hermanos Bellido e Hilario Ramos, se logró obtener un préstamo a la misión Atocri, liderado por el misionero Redford Tramer, para la compra del terreno. La construcción se hizo en mayo de 1993, con las promesas establecidas y del esfuerzo de cada hermano. Para la construcción fue un trabajo en equipo, de manera especial por los varones, que se realizaban los domingos después del culto y los días feriados. Es necesario resaltar el liderazgo en el trabajo, pues brindaban su tiempo de manera incondicional. El hermano Isidoro de la Cruz, el hermano Bellido, el hermano Hilario Núñez y los jóvenes de aquel entonces fueron los que ejecutaron la obra. ¿Cómo no recordar al joven Freddy Ponce, quien llegaba con fruta, y las damas trayendo refrescos y alimentos? Es decir, gracias al trabajo de manera conjunta,
con el pastor Cipriano Cierto, adultos y jóvenes, la iglesia tiene el local que hoy estamos disfrutando. Cabe mencionar la donación de ladrillos de techo por el hermano Enrique Urbiola. De la misma manera, la señora Teodora Garamendi, quien donó 9 bolsas de cemento. Mientras se construía, nos reuníamos en la casa del hermano Isidoro, para luego pasar a congregar formalmente en la edificación actual en la que nos encontramos. Es por eso que cada celebración es muy significativa en esta fecha, porque fue en Semana Santa que nos trasladamos y recordamos un aniversario más de nuestra iglesia. El 21 de marzo de 1993 se llevó a cabo la primera reunión de la iglesia para la elección de la junta directiva. Uno de los puntos que se acordó fue que la iglesia se queda con el nombre oficial de Iglesia Bíblica Bautista Betel. La reunión de jóvenes se apertura con el pastor Aquiles Amías. En ese entonces el pastor Aquiles Amías se encontraba aquí en Lima y con él se aperturó la reunión de jóvenes. Con la colaboración del hermano Manuel Alarcón, que estaba dirigiendo el señor aquí, nuestra hermana Teófila de la Cruz, hoy ya casada, mi hijo, con nuestro hermano Bernardo, Elsa Morote, Enrique Urbiola, Emperatriz Ramos, Gloria Ramos y la familia Bellido. El pastor Cipriano Cierto dejó la iglesia para ir a una nueva obra con el nombre de Berea, hoy Lindero Antiguo. El pastor que asumió la responsabilidad fue Miguel Valera. Él dejó la iglesia por motivos de salud y la iglesia se quedó sin pastor por algún tiempo con la conducción de la directiva. Más tarde fue llamado el pastor Antonio Mendoza, quien también tuvo que dejar la iglesia. Nuevamente la iglesia se quedaba sin pastor. La directiva, encabezada por los hermanos Manuel Alarcón y el hermano Bernardo Arena, tuvieron que tomar las riendas de la congregación junto con los jóvenes de aquel entonces, como Carlos Mendoza, Eduardo Calderón, Octavio Tenorio, Cristian Ruiz, William Paliza, Cristian Chiroque y otros hermanos que tuvieron que dirigir y predicar como siervos de Dios. Creo que dentro de la iglesia ha habido bastante talento y los jóvenes siempre han participado y han contribuido a la colaboración para que esta iglesia siga creciendo. Gracias a Dios por aquellos hermanos que hoy están aquí. Después de esto fue llamado el pastor Antonio Suárez, quien fue traído desde Chiclayo. En octubre del año 2007 se logró fundar la personería jurídica, un logro muy importante, ya que con esto estamos reconocidos formalmente como una iglesia nacional e internacionalmente, cuyo propósito es predicar la sana doctrina, los principios y valores dejados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El pastor Antonio Suárez, después de 6 años, tuvo que dejar la iglesia, quedando nuevamente a cargo de los diáconos y líderes encabezados por el hermano Juan Chiroque, Francisco Bellido y los líderes jóvenes como Eduardo Calderón, Octavio Tenorio, Mariluz Garamendi, Marisol Bellido, John Cáceres, las hermanas adultas como nuestras hermanitas Adelaida, la hermana Rufina, la hermana Margot y otros. El hermano Manuel Alarcón, quien era uno de los diáconos, enfermó gravemente en ese entonces, pero gracias a Dios y a las oraciones y el clamor de toda la congregación se pudo recuperar. Y hoy ustedes lo ven dirigiendo aquí en la iglesia, sirviendo a nuestro Señor, amado Jesús. Amén, hermanos. Qué cosas maravillosas hace Dios. En el mes de octubre del año 2011 se logró nombrar a nuestro primer misionero, el hermano Eduardo Calderón, a quien ha sido enviado a Pampa Cangallo, distrito de los Morochucos, en Ayacucho, donde se ha podido adquirir un terreno de 750 metros cuadrados para la construcción de un templo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Qué maravillosa es la iglesia, hermanos. Qué maravilloso es Dios, que mueve a sus hijos y los usa para poder hacer la obra que Él quiere que hagamos.
Luego de un periodo de tiempo de